This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde ofrecemos un análisis en profundidad del comportamiento criminal de la entidad sionista y el esfuerzo que pone en influir en los responsables políticos internacionales y en la opinión pública global. En el programa de hoy volveremos al papel de Jeffrey Epstein como un activo de la colonia sionista tras las revelaciones contenidas en el último lote de correos electrónicos publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en noviembre, tomados en conjunto con una serie de correos electrónicos hackeados del ex primer ministro israelí, ilustran el alcance del papel de Epstein, como explicará Latifa Abushakra en nuestro primer informe. Los correos electrónicos de Jeffrey Epstein revelan su papel como facilitador de los intereses de inteligencia y de defensa israelíes en África, específicamente en Costa de Marfil. Epstein organizó reuniones entre el ex primer ministro israelí Ehud Barak y altos funcionarios marfileños, incluyendo al jefe de gabinete presidencial Sidi Tiemoko Touré. Esta labor contribuyó a la firma de un acuerdo bilateral de defensa y seguridad interna entre Israel y Costa de Marfil en 2014. Esta colaboración se enmarca en una relación previa. A pesar de un embargo de armas de la ONU vigente desde 2004, Costa de Marfil había recibido material militar israelí. En abril de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU reportó el hallazgo de munición israelí en el Palacio Presidencial y una base naval, la cual aparentemente fue reetiquetada y transferida desde un tercer país. Empresas de defensa israelíes como Elbit Systems, cuyo presidente era el cónsul honorario marfileño en Israel, ya habían suministrado helicópteros al país. La documentación hackeada de la bandeja de entrada de Barak detalla la profundidad de la propuesta israelí. En septiembre de 2023, recibió un documento de 13 páginas del ex jefe de la inteligencia militar israelí, Aharon Zeevi Farkash, que esbozaba un sistema completo de vigilancia masiva. Este sistema estaba diseñado para interceptar llamadas telefónicas, comunicaciones por satélite y actividades en cibercafés, procesando los datos para los servicios de seguridad marfileños. Los correos muestran que Epstein actuó como un conector clave, utilizando su red e influencia para promover acuerdos comerciales y avanzar en las agendas de inteligencia. Su intervención facilitó que Barak, incluso después de dejar el cargo público, operara como un canal para el sector de seguridad israelí. Este caso subraya cómo Epstein aprovechó sus conexiones para incidir en la política y la seguridad de un país africano, reflejando también la expansión de la influencia estratégica israelí en regiones más allá de su entorno inmediato. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Ziam de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Spinwash. Y uniéndose a nosotros una vez más como colaborador invitado, hoy está un autor estadounidense, comentarista político y activista de derechos humanos, Dan Kovalik. Su último libro, The Case for Palestine, publicado el año pasado, es un tratado de lectura obligada que explica por qué a todos debería importarles lo que ocurre en Palestina. Bienvenido al programa. David, escuchando el informe de Latifa, parece que Jeffrey Epstein y el ex primer ministro israelí Ehud Barak eran uña y carne, ¿verdad? Quiero decir, ¿cuál es tu opinión sobre cómo estuvieron involucrados en esta entrada?
Bueno, lo interesante para empezar a tirar del hilo es que Barak estuvo involucrado en esto después de ser ministro de guerra, después de ser primer ministro, y aún era considerado y aceptado por sus interlocutores como un representante oficial del régimen sionista, y Epstein también. Así que esto es una indicación de la forma en que se hacen estos tratos, que las posiciones formales que tienen las personas no son necesariamente una guía, de modo que las personas que suministraron el PDF sobre la propuesta de inteligencia de señales no se supone que se lo den a personas que no formen parte formalmente del régimen, y no se supone que se lo den. No se suponía que se lo dieran a Costa de Marfil. Pero, por supuesto, por la forma en que funcionan estas cosas, eso se veía como normal. Y así es durante todo el asunto Epstein. En realidad, Epstein trabajaba desde la casa de Les Wexner, que Wexner le dio, costó $50 y pico millones y se suponía que no debía estar involucrado en absoluto con la Fundación Wexner, pero los correos electrónicos muestran que en realidad estaba íntimamente involucrado incluso después de que supuestamente dimitió. Correcto, muy interesante sin duda. Bueno, Dan, quiero decir, Barak parece haber estado muy cerca de Epstein y fue filmado incluso tratando de disfrazarse al salir del apartamento de Epstein en Nueva York. Quiero decir, ¿qué opinas de su relación? Bueno, quiero decir, creo que eran colaboradores. Ambos trabajaban en los intereses de Israel en varios proyectos, incluyendo, como mencionaste, en Costa de Marfil. Creo que incluso más profundo, cuanto más se piensa en ello. No solo en nombre de Israel, sino creo que en general, en nombre de Occidente. Creo que Israel, lo que estás viendo en África, es que están haciendo el trabajo sucio que los otros países occidentales no pueden hacer, ¿verdad? Como dar armas a Costa de Marfil cuando hay un embargo de armas contra ella, dar vigilancia al gobierno allí para obtener ventaja en una guerra civil, todo para, ya sabes, extraer los muy ricos recursos de ese país. Y de nuevo, Epstein y Barak eran socios en el crimen, en esos esfuerzos. Epstein and Barak were partners in crime in those efforts. Sí, obviamente. Bueno, David, ¿cómo llegó Epstein a tener esos contactos y en Costa de Marfil o con Costa de Marfil? Bueno, quiero decir, tenía todo tipo de contactos, ¿no? Tenía contactos en el mundo académico, tenía contactos en el mundo financiero y tenía contactos entre, ¿cómo deberíamos decirlo? Una red de pedófilos y traficantes de niños, ¿verdad? Así que muchos contactos y por supuesto esos contactos se superponen entre sí. Ahora, en el caso de Costa de Marfil, conocía desde 2002 a una joven modelo de Costa de Marfil que era de hecho la sobrina del actual presidente de ese país. Y así ella había viajado en el Lolita Express. Y en este proceso de tratar de promover estos contratos de inteligencia en Costa de Marfil, ella participó en reuniones con Epstein, además de que Barak tuviera reuniones con el presidente y asesores del presidente, de modo que esos mundos se intersectan entre sí. Así que no está claro si fue violada y abusada por Epstein o su gente, pero ha viajado en el Lolita Express y eso es una indicación realmente de que esos mundos están muy interconectados. Ciertamente ha tejido una red muy enredada, sin duda, pero Dan, quiero decir, este detalle en nuestro informe sobre que el presidente de Elbit Systems es el cónsul honorario de Costa de Marfil en Israel es bastante notable, ¿no? Sí, quiero decir, es algo extraño. Quiero decir, tienes a un israelí representando a Costa de Marfil en Israel, ¿verdad? Solo muestra cuánto llegó a dominar Israel ese país, de nuevo, a través de estos acuerdos de armas, a través de los helicópteros proporcionados, a través del sistema de inteligencia, un verdadero aparato de inteligencia que Israel estableció en Costa de Marfil. Costa de Marfil realmente se convierte en casi una neocolonia de Israel, y de nuevo se muestra por el hecho de que tendrían un cónsul que es israelí en Israel.
Sí, quiero decir, no solo el proyecto del Gran Israel entonces en la región inmediata, sino que, ya sabes, la influencia sionista busca extender sus alas mucho, mucho más lejos. ¿No indica eso por lo que hemos estado...? Absolutamente, es global y de nuevo particularmente en África, que es un continente que ha estado muy dominado, obviamente por Occidente. Sus recursos han sido saqueados e Israel ha jugado un papel clave allí. Y de nuevo, enfatizo que Israel entra para apoyar a países que nadie más puede hacer abiertamente. Uno de los ejemplos más, por supuesto, flagrantes de esto fue la propia Sudáfrica, que Israel apoyó hasta el amargo final del apartheid sudafricano, incluso después de que se volviera embarazoso para Estados Unidos hacerlo. Vimos que incluso en Guatemala, Israel apoyó al brutal régimen militar allí de nuevo, cuando Estados Unidos abiertamente no podía hacerlo. Así que se extiende incluso más allá de África, América Latina, Colombia también. El jefe de los escuadrones paramilitares de la muerte, Carlos Castaño, dijo que debía su vida y su país a Israel. Así que, quiero decir, tienen sus tentáculos en todas partes. They have their tentacles everywhere. Claro, no, absolutamente. Por supuesto, debemos recordar eso. Ya sabes, África es un continente enorme, no solo un país, pero David, ¿podrías decir un poco más sobre este acuerdo hecho con Costa de Marfil para establecer operaciones de ciberseguridad y espionaje en el país? Así que este es el modus operandi de la entidad sionista, ¿no? Que usan sus servicios de inteligencia para crear productos de inteligencia que luego venden a otros países, en este caso Costa de Marfil. Y luego lo que sucede, por supuesto, es que siempre hay y ha habido desde los años 50 una puerta trasera puesta en estos por el Mossad y la unidad 8200. Quiero decir, una de las primeras fue una en la que Robert Maxwell, como agente del Mossad, estuvo involucrado. Y luego vendieron ese software a varias agencias de inteligencia alrededor del mundo. Y había una puerta trasera. Y ese es, por supuesto, el propósito. Venden estos productos. Las compañías de la entidad que están estafeadas por exoperativos de inteligencia israelíes ganan el dinero, pero luego las agencias de inteligencia sionistas tienen una puerta trasera hacia el aparato de seguridad del país. En el caso de Costa de Marfil, eso es cierto. Y en el caso de muchos otros países, y no hay otra manera de decirlo, entonces esto es en realidad sobre perseguir el interés sionista como lo hacen. Lo hacen en América también. En realidad también han penetrado la inteligencia estadounidense y han asaltado la Casa Blanca. Y si fuera el caso de que hicieran esto en nombre de Estados Unidos, entonces no estarían haciendo eso. Correcto. Ahora, bueno, Dan, quiero decir, ¿cuál es tu evaluación del papel jugado por Epstein en promover la influencia de Israel en Costa de Marfil? Well, again, it seems like he was very critical in that at a time. Bueno, de nuevo parece que fue muy crítico en eso, en un momento en que el país, cuando el gobierno estaba en una posición muy tenue debido a una elección contestada y el país estaba en guerra civil o al borde de la guerra civil, él se abalanzó para ayudar. Ya sabes, aparentemente al menos intermediar acuerdos con armas, con inteligencia para asegurar ese gobierno. Y eso permitió a Israel tener una influencia increíble en ese país. That allowed Israel to have incredible influence in that country. Sí, seguro. Bueno, nuestro próximo informe revela la extensión del papel de Jeffrey Epstein en promover los intereses de la colonia sionista en África. Jeffrey Epstein parece haber estado mucho más involucrado en perseguir intereses sionistas en África de lo que se sabía anteriormente. Epstein tenía múltiples pasaportes estadounidenses e incluso un pasaporte austríaco con un nombre falso que supuestamente obtuvo para viajar internacionalmente, aunque negó usarlo. Tan temprano como 2001, Epstein fue registrado visitando Marruecos con un decorador para visitar allí una casa. En 2017 y 2019 regresó para viajes breves. Marruecos ha cooperado regular y extensamente con los sionistas durante décadas antes de la normalización en 2020. The New York Times afirma: los dos países han trabajado juntos estrecha pero secretamente en asuntos militares y de inteligencia, asesinatos y migración de judíos a Israel. A principios de los años 60, el rey Hassan permitió al Mossad establecer una estación en Marruecos. El Mossad luego ayudó a organizar el servicio de inteligencia marroquí. El testimonio
dueño de Ghislaine Maxwell confirmó que el expresidente Bill Clinton había viajado en el jet privado de Epstein en viajes humanitarios reportados a África. Alrededor de agosto de 2002, Epstein, Clinton, Kevin Spacey y Chris Tucker pasaron una semana en una gira de proyectos de SIDA en Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Ruanda y Mozambique. En una carta de 2011 solicitando un segundo pasaporte estadounidense, Epstein enumeró futuros viajes de negocios a Sierra Leona, Malí y Gabón. También se informa que visitó Senegal y Angola, así como Costa de Marfil. Parece haber poca duda de que algunos de estos viajes tenían la intención de perseguir prioridades de política exterior sionistas. Todos estos estados están, por supuesto, en África Occidental y todos tienen una frontera costera con la excepción de Malí. Las recientes revelaciones sobre Epstein han confirmado declaraciones anteriores que fueron ampliamente recibidas con escepticismo. Epstein había presumido que había hecho una fortuna con armas, drogas y diamantes, porque conocía también al dueño del puerto de aguas profundas de Djibouti, un paraíso de contrabandistas que básicamente estaba a cargo de él. Los correos electrónicos publicados recientemente confirman que este era el CEO de DP World, un activo estatal emiratí. La evidencia de Ghislaine Maxwell da mayor corroboración. Me mostró una fotografía que tenía con algunos señores de la guerra africanos, dijo. Dado que sabemos que las fuerzas especiales sionistas tienen acceso a los sitios de DP World y el papel de tanto los Emiratos Árabes Unidos como los sionistas en múltiples naciones africanas, comienza a aparecer una red en toda África. DP World tiene instalaciones en puertos en África, en los siguientes países visitados por Epstein: Angola, Mozambique, Ruanda y Senegal. No hay evidencia concreta de que Epstein viajara a sitios de DP World en Argelia, Egipto o Somalilandia. Estas revelaciones sugieren nuevas líneas de investigación para aquellos que buscan comprender completamente el papel de Epstein en la política exterior expansionista de la entidad sionista. Foreign policy of the Zionist entity. Bueno, David, quiero decir, acabamos de escuchar en nuestro informe que, ya sabes, Epstein tenía vínculos en Marruecos. Quiero decir, ¿por qué crees que Marruecos ha estado tan cerca de la entidad sionista, incluso antes de que comenzara el proceso de normalización? Como se menciona en el video, la estrecha colaboración entre el rey Hassan y el Mossad es un ejemplo temprano y destacado. El Mossad no solo estableció una estación en Marruecos, sino que además ayudó a crear las propias agencias de inteligencia marroquíes. Esta relación se manifestó en operaciones concretas, como una llevada a cabo por el Mossad para trasladar niños judíos a Israel. La operación, que contó con la ayuda de los servicios de inteligencia marroquíes, efectivamente activos del Mossad, logró su objetivo incluso cuando la policía local detuvo a los niños en el puerto. Los servicios de inteligencia intervinieron para permitir su salida, lo que resultó en su traslado a Israel. Esta larga historia de colaboración ilustra el modelo que el Mossad busca implementar: involucrarse profundamente en un país para, en esencia, tomar el control y utilizar como activos propios los aparatos de inteligencia locales. Patrones muy similares se observan en otros contextos, como en Costa de Marfil y varios países africanos, donde se evidencia una estrategia de influencia y aprovechamiento de las estructuras de seguridad nacional. Claro, ciertamente. Bueno, Dan, parece que Epstein hizo múltiples viajes a varios países africanos. Quiero decir, ¿qué crees que estaba haciendo? Bueno, creo que estaba ayudando a intermediar varios acuerdos de armas e inteligencia con estos países, de nuevo, en un esfuerzo por poder explotar los recursos de estos países. Ya sabes, Israel está muy involucrado en el comercio de diamantes, por ejemplo, pero no tienen, que yo sepa, minas de diamantes ellos mismos. Los están obteniendo de África. Y de nuevo, Epstein ayudó a facilitar eso a través de estos esfuerzos. Y si pudiera agregar algo sobre Marruecos, el otro interés que Marruecos ha tenido con Israel es que Marruecos está ocupando ilegalmente el Sahara Occidental, y tienes a Argelia, que apoya a las fuerzas de liberación allí, e Israel ha ayudado a Marruecos en ese esfuerzo de ocupación y contra las fuerzas de liberación apoyadas por Argelia, lo que de nuevo tiene sentido para un país ocupante. Israel apoyar a otro, pájaros del mismo plumaje allí.
Sí, ciertamente, una conexión curiosa por decirlo menos. Pero David, quiero decir, Epstein presumía, ¿no?, de hacer una fortuna con armas, drogas y diamantes en África. Quiero decir, ¿ese era el propósito principal, crees, de estas actividades, en tu opinión? Bueno, obviamente no es el propósito principal, pero como decía Dan, los diamantes son interesantes porque por supuesto la implicación era que eran sacados de contrabando vía Djibouti, pero tenían diamantes. Por supuesto no hay minas de diamantes en Palestina ocupada, están en la República Democrática del Congo y ahí es donde las concesiones de diamantes son propiedad de sionistas. Hicimos un programa sobre esto, de hecho lo hicimos. Así que esa es una indicación de ese vínculo, que la ruta de contrabando salía por Djibouti y así es como Israel logra ser uno de los mayores productores de diamantes del mundo. Quiero decir, es realmente extraordinario. Así que es una indicación de que Epstein tenía un papel clave, incluso en eso, y eso muestra la forma en que efectivamente incluso hacía negocios en nombre de la entidad sionista misma. Así que eso es una cosa. Y la otra cosa, por supuesto, es que están todos los intereses de política exterior que van junto con este contrabando. Sure, indeed. Claro, ciertamente. Bueno, Dan, dado el papel de los sionistas en pinchar la Casa Blanca de Clinton y hacer u obtener grabaciones de Clinton y Mónica Lewinsky, ¿dirías que esto le da un giro completamente nuevo a los viajes de Epstein a África con Clinton? Bueno, absolutamente. Primero que nada, lo que muestra es que Epstein, como parece haber tenido sobre Trump, tenía un control sobre Clinton, que muy probablemente estaba chantajeando a Clinton y era capaz de afectar las políticas de Clinton, especialmente hacia Israel. Pero sí, estos viajes a África entonces hacen preguntarse, ¿eran puramente humanitarios o estaba usando a Clinton de nuevo para obtener acceso a estos países, para obtener acceso a recursos y acuerdos comerciales para Israel? Y muy probablemente eso es lo que estaba haciendo. De nuevo, lo que Epstein parece haber hecho, además de muchas cosas, este era un tipo bastante ocupado, pero estaba dirigiendo un esquema de chantaje que, de nuevo, le permitía tener dominio sobre muchos políticos estadounidenses, incluso desde la tumba, incluso sobre Donald Jr. Trump. Even over Donald J. Trump. Sí, ciertamente parece así, Dan, seguro. Pero David, ¿crees que sus vínculos con la multinacional logística DP World indican que la penetración sionista en África es mucho más extensa de lo que pudiéramos haber pensado? Bueno, la otra semana hicimos un programa sobre Somalilandia, donde DP World tiene un puerto muy cerca de Yemen, que por supuesto es usado como un centro por los Emiratos Árabes Unidos y por los sionistas para atacar a Ansarolá. Así que por decirlo así, por la espalda. Así que sí, por supuesto, ese es el caso. Y luego DP World tiene estos centros en toda la costa de África, incluyendo uno que está tierra adentro, que está en Ruanda, el único sin frontera costera, y así el contrabando ocurre allí. Pero también las fuerzas especiales israelíes y el Mossad tienen acceso a estos puertos también, porque los Emiratos Árabes Unidos son un proxy. Así que esto significa que hay una capacidad mucho mayor para que el Mossad opere en toda África de lo que habíamos anticipado. Claro, ciertamente. Bueno, Dan, muy brevemente, porque casi se nos acaba el tiempo. ¿Qué preguntas deberíamos hacer sobre el papel de Epstein en África entonces, crees? Well, we need to ask what he was doing exactly. Bueno, necesitamos preguntar qué estaba haciendo exactamente para Israel, qué intereses estaba persiguiendo allí de nuevo. Creo que está muy claro que no actuaba como un individuo, estaba actuando en nombre del régimen de Israel, quizás para el Mossad, porque sabemos que tenía esas conexiones con el Mossad. Y también tenemos que preguntar de nuevo, yo como estadounidense, tengo que preguntar, ¿qué papel estaba jugando en influir en la política de Estados Unidos en África también? De nuevo, a través de estos llamados vuelos humanitarios. Parecía tener una influencia sobre personas y sobre estados que era extraordinaria. A sway over people and over states that was extraordinary. Sí, absolutamente, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy. Quiero agradecer a nuestro invitado Dan Kovalik. Si quieren ver más de nuestro contenido, pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram. Únanse a nosotros la próxima semana en Palestina Desclasificada, donde estaré de vuelta junto a David Miller con más revelaciones e información que no encontrarán en los medios corporativos. Soy Chris Williamson, quien se despide por ahora.